Bendiciones, hermanos, hoy es miércoles 23 de septiembre y vamos a tener un momento de meditación en la palabra de Dios. Espero que estén bien, espero que si están pasando por tiempos difíciles, hoy podamos regresar a la epístola del apóstol Pedro y encontrar esperanza y ánimo. Una vez más, estamos los miércoles estudiando la epístola del apóstol San Pedro, y dos palabras que son importantísimas en la epístola son las palabras esperanza. Esperanza ocurre varias veces en la epístola, en la primera epístola del apóstol San Pedro y también en la segunda. La otra palabra también importante en esta carta es sufrimiento. Y en la primera epístola ocurre alrededor de 15 veces, de una forma o de otra. Las palabras son importantes. Es precisamente este grupo de discípulos cristianos a los cuales está dirigida esta carta de primera de Pedro y segunda de Pedro. Son personas que están sufriendo, están pasando por persecución y sufrimiento. Y de ese sufrimiento Pedro les anima a que tengan esperanza. Eso es importantísimo. A veces en medio de situaciones difíciles o en medio de crisis, una de las cosas que nos sucede es de que perdemos esperanza. Algunas veces las situaciones las tomamos como que es difícil superarlas, y somos seres humanos, a todos nos pasa. Así es de que vamos a leer la escritura de hoy, y otra vez esta es una de esas escrituras que requiere que damos tiempo en hacer preguntas importantes. Una de las cosas, una de las prácticas que hemos desarrollado en la congregación de la iglesia de Nazareno en Azusa es hacer preguntas. Hacer preguntas es importante. Una de las frases que he tratado de repetir cientos de veces a la congregación es: si hacemos preguntas correctas, hay más probabilidades de encontrar respuestas correctas. En nuestras predicaciones, en nuestros servicios, hemos tratado de desarrollar un diálogo, una conversación. Estamos acostumbrados a ir a la iglesia y a la hora de aproximarnos a la palabra de Dios tenemos un monólogo, solamente una persona habla, y el resto de nosotros estamos acostumbrados a escuchar pasivamente. Pero una de las cosas que queremos cambiar es eso. La pasividad mata, la pasividad a veces destruye y no nos damos cuenta del tamaño de la destrucción. Y otra vez, este texto puede prestarse a interpretaciones incorrectas, como el resto de la Biblia. Pero es precisamente en pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que tratan sobre nuestras relaciones interpersonales, donde históricamente ha habido interpretaciones equivocadas y ha dado como resultado, tristemente, abuso dentro de la iglesia o dentro de comunidades cristianas. Así es de que este es uno de esos. Hoy vamos a leer en Primera de Pedro 3, 1 al 5 o al 7. Y dice así, esta es la nueva versión internacional. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, 1 al 7, dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave,
y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. La palabra de Dios para nosotros en esta ocasión, Primera de Pedro. Y una de las cosas que hemos venido repitiendo es contexto, contexto, contexto. Uno de los mitos que tenemos en la iglesia evangélica o en la tradición evangélica es de que si tan solo leemos las escrituras, Dios nos las va a revelar. Y es cierto, en gran manera esto es cierto. Dependemos del Espíritu Santo de Dios que nos revele la intención del corazón de Dios a través de sus escrituras. Sin embargo, una de las cosas que suceden cuando tomamos con seriedad el estudio de las escrituras es el hecho de que esas escrituras fueron traídas a una cultura, a un mundo y a un tiempo específico, particular. Y el contexto importa mucho, el contexto es crucial. Primera de Pedro está siendo escrito en una cultura, en una sociedad donde el modelo patriarcal de la familia es el modelo dominante. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos cuando leemos las escrituras es, ¿este caso específico es una aplicación universal, eterna, por así decirlo, de las escrituras? ¿O esto aplica para casos específicos dentro de la vida de los cristianos? En mi juventud escuché muchas historias anecdóticas de cómo una mujer fiel, una esposa fiel, puede, por medio de su testimonio, de su ejemplo, traer a un esposo que es incrédulo, que no cree en el Evangelio de Jesús. Obviamente hay una cantidad inimaginable de historias donde esto es verdad. El ejemplo de una esposa que se somete a su esposo puede tener un efecto positivo de valor incalculable. Pero tristemente en muchas situaciones anecdóticas también, esta sumisión raya en abuso. Y otra vez, el contexto es importantísimo. Tenemos diferentes escrituras o porciones escriturales en el Antiguo Testamento donde se les da consejos específicos a esposos y a esposas. Otra vez, estas culturas eran culturas patriarcales. Y es importante recordar que hay pasajes en las escrituras que no solamente tienen una aplicación temporal o a una cultura en específico. Por ejemplo, en Gálatas encontramos una manera increíble, hermosa de resumir lo que significa la realidad de vivir en Cristo. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas que en Cristo ya no hay diferencia entre hombre
o mujer, esclavo o libre, a alguien que es sabio y a alguien que probablemente no sabe leer. Y ese tipo de escrituras nos da una perspectiva eterna, yo diría, de lo que significa, del cambio radical que implica ser seguidor de Jesucristo y creer, abrazar, recibir el reino de Dios en nuestras vidas. Pero luego tenemos estos pasajes donde se pide que se pide a las esposas que se sometan, que se sujeten a sus esposos. Y si ponemos atención a lo que el apóstol Pedro está diciendo, es de que en medio del sufrimiento nosotros, o de la persecución, nosotros tenemos un punto de vista totalmente diferente a lo que nosotros o a lo que el mundo nos dice que debemos de hacer. Y el apóstol Pedro ha estado usando esta palabra de someternos. Primero dice que tenemos que someternos al gobierno, a las autoridades. Y tenemos que ser ejemplos, ciudadanos ejemplares en cumplir las leyes. Pero también es cierto que a través de la historia y en este día presente es obvio que hay gobiernos que pasan leyes injustas, y la pregunta es, como cristiano, ¿debo callar? ¿Debo de cooperar en todo? Y tenemos ejemplos de cristianos que en situación de la Segunda Guerra Mundial, con la filosofía nazi, obviamente la única alternativa que tuvieron algunos de ellos era desobedecer a las autoridades y resistir y entender que las leyes que estaban siendo proclamadas chocaban con el Evangelio de Jesucristo. Entonces no todo es en blanco y negro. Y luego el apóstol Pedro dice que los esclavos, los siervos, literalmente esclavos, tienen que ser obedientes, sumisos a sus... Esto no significa que la Biblia sanciona la práctica de la esclavitud. Otra vez, en las palabras y en las acciones de Jesucristo encontramos cómo Dios, a través de Jesús, restaura dignidad a la vida humana. Somos creados a su imagen y semejanza. Pero yo creo que lo que está el apóstol Pedro diciendo es de que nosotros tenemos en Cristo Jesús un ejemplo radical de lo que significa servir a Dios, de lo que significa ser ciudadanos del reino de Dios. Cuando Jesús proclama lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas, Él le da un giro radical a nuestros valores. No son los poderosos, no son los que tienen mucho, no son, sino los que son pobres, los que tienen hambre y sed. Jesús se define a sí mismo como manso y humilde. Define su trabajo como alguien que vino a servir y no vino a servir. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice, ustedes están sufriendo persecución, no podemos buscar venganza, no podemos levantarnos en armas, pero tenemos que
abrazar el sufrimiento. Y en medio del sufrimiento tenemos que dar testimonio, tenemos que dar al mundo el camino de Jesús, que es totalmente diferente, que busca como principal objetivo reconciliar a las personas con Dios. Y esto se va a lograr a través no de manipular a la gente, no de tratar de abrumarlos, no a través de fuerza política o poder político, no, es a través del ejemplo de cada creyente, de cada discípulo de Jesús. Esto es radical, esto es increíblemente radical. Mientras yo estoy hablando esto, es difícil imaginar lo que significa para un cristiano que está siendo perseguido practicar esto, porque yo no estoy siendo. En este caso, en las relaciones de familia, en las relaciones conyugales, hay un ejemplo específico particular de esposas que tienen esposos que no son discípulos, que no son creyentes. Y les dice, es a través del comportamiento de ustedes, de sus palabras, de su actitud, que ellos pueden ser ganados para Cristo. Así es como lo decimos nosotros. Y les exhorta a que no ponga demasiada atención en el aspecto exterior. Y algunas veces ciertas tradiciones han llevado esto hasta el extremo de decir que una mujer no debe usar maquillaje o joyas. Yo no creo que eso es lo que está diciendo Pedro. Está diciendo que en la cultura en que vivimos se le pone mucha atención a los aspectos externos de lo que usamos, las marcas que exhibimos en todo lo que usamos. Puede ser anteojos, pueden ser ropa, pueden ser nuestros zapatos. Es una cultura donde el consumerismo es la número uno, la práctica principal de lo que nos define como seres humanos. Y en el tiempo de Pedro, él les dice, bueno, tenemos esta imagen, este ejemplo a seguir, cómo Jesús vivió. Nos exhorta a la simpleza. La palabra someterse es vivir en sujeción a alguien más. Y algunas tradiciones han usado esto para decir que la mujer debe sujetarse a su esposo, debe someterse a su esposo. Y en la práctica han habido resultados destructivos. Nuestra cultura se ha estado moviendo lejos, se ha estado alejando de una sociedad patriarcal. En los tiempos de Jesús y a través de la historia de la humanidad, las mujeres han sido vistas como propiedad o menos que No creo que eso sea algo que Dios tuvo en mente cuando nos creó. Algunas tradiciones tampoco permiten que una mujer enseñe o predique cuando se reúnen en sus servicios. No creo que eso sea lo que Dios tuvo como intención cuando nos creó. Someterse debe ser algo mutuo, la sujeción tiene que ser algo mutuo. Nosotros
nosotros tenemos que ver en esta práctica la actitud, la intención de querer ser como Cristo. Él no usó su relación con el Padre como una excusa para no hacer lo que el Padre le pidió hacer. No mencionó privilegios que tenía en su relación con el Padre. Entonces dice que Él se despojó a sí mismo de todo esto y se humilló a lo sumo. Creo que eso es lo que Pedro nos está tratando de decir. No buscamos fomentar una imagen de éxito. No buscamos medios superficiales de parecer más que otros. Tenemos que imitar a Jesús. A veces, en el contexto de la sociedad y la cultura del apóstol, él está viviendo en una sociedad patriarcal donde las mujeres son un poco más que propiedad. Y ha cambiado para bien. Y nosotros tenemos que interpretar lo que el apóstol Pablo da como objetivo final al dejarnos estas instrucciones. El apóstol termina este párrafo diciendo también: ustedes, esposos, sean comprensivos en su relación. Trátenlas con respeto, como alguien que es más delicado. Y termina diciendo esto: ambos, hombres como mujeres, somos herederos del grato don de la vida. No hay diferencia entre géneros en la familia de Dios. Es cierto que podemos tener diferentes funciones, pero ninguna de esas funciones debe atribuirnos más valor o más importancia. Y es obvio en nuestra comprensión de cómo Dios ha edificado su iglesia, que son importantes, son fundamentales. En el tiempo que he estado pastoreando, y este es el testimonio abrumador de los pastores. Yo no he conocido a un pastor que diga: en mi iglesia los hombres, los varones, son los que más participan en el ministerio, en la vida de la iglesia. En la vida real, las mujeres son las que se echan el peso, la carga del ministerio sobre sus hombros. Son las que han demostrado una y otra vez que están dispuestas a servir. En la vida real eso es lo que sucede. Somos iguales, hay igualdad. El trabajo del ministerio es para ambos. Y el apóstol Pedro dice: si ustedes practican eso, si hay respeto, si hay este respeto, no habrá nada que estorbe las oraciones de ustedes. Como Iglesia Nazareno pertenecemos a una tradición wesleyana que por más de un siglo ha estado involucrada en reflejar el reino de Dios en lo que hacemos. Ha estado involucrada en ayudar a la gente que tiene menos. Ha estado involucrada junto con otras tradiciones en su tiempo en abolir la esclavitud, en poner fin a la segregación racial,
y a la discriminación de género. La acción para nosotros hoy es que reflejemos en nuestra actitud, en nuestra intención, ser como Cristo. Cuando escuchamos a través de los anuncios en la televisión, en los medios sociales, de que nuestra principal identidad es ser consumidores, el apóstol Pedro nos dice, no, ustedes son discípulos, son miembros de la casa de Dios, de la economía de Dios, y como tal, ustedes tienen que imitar el ejemplo de Jesús. Y es un llamado radical, es un llamado increíblemente difícil. Es difícil cuando estamos siendo perseguidos, es difícil cuando estamos sufriendo, pero es también difícil cuando hemos estado tratando de crear una subcultura cristiana donde lo que buscamos es poder y comodidad. Hoy yo escucho y espero que usted también escuche el llamado a imitar a Jesús, a ser como Él es. No buscar medios superficiales de mejorar mi imagen, de proyectar lo que no soy, pero en mi actitud, en mis acciones, en mi manera de ser más como Él. Eso es lo que yo creo que la palabra de Dios nos dice hoy. Otra vez, si tiene usted alguna pregunta, háganoslo saber. Nuestro website es azccn.com. Usted nos puede mandar preguntas en Facebook. Nuestra página de Facebook es Azusa Nazarene. Mándenos sus comentarios y esperemos que en medio de situaciones difíciles seguir a Jesús, porque después de todo para eso estamos aquí. Así es de que muchas gracias, Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por todo lo que nos das. Gracias porque no nos abandonas, gracias porque estás con nosotros. En estos días, Señor, seguimos orando por las personas que están pasando por situaciones increíblemente difíciles, aquellos que están enfermos, aquellos que tienen familiares enfermos. Entendemos que estamos pasando por una pandemia y esto nos ha obligado a hacer cambios radicales en lo que podemos hacer, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. En medio de todo esto, ayúdanos, Dios, a practicar la bondad y la gracia que tú nos ofreces. Te pido por aquellos en California que están siendo afectados por los incendios, no solamente aquellos que han perdido sus casas. Pedimos por los bomberos y los voluntarios que están ayudando a tratar de apagar toda esta cantidad de incendios. Te pedimos por aquellos que han sufrido pérdida, te pedimos que seas con ellos. Te pedimos, Dios, por aquellos que están perdiendo sus empleos y que tú proveas y abras puertas, Dios. Aquellos en nuestra congregación que están trabajando demasiadas horas día tras día. Te pido por aquellos que trabajan en hospitales, en las clínicas, en los lugares de asistencia para los ancianos. Te pido que seas con ellos. Pedimos que los guardes y los protejas, Dios. Y que en todo, Padre, demos testimonio de que tú estás con nosotros. Gracias por todo lo que haces. Te bendecimos, Señor. Damos la gloria y la honra. Amén. Los bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima ocasión.